Hoy vamos a empezar con una idea un poco vertiginosa. Nuestra propia existencia es, en cierto modo, casi un milagro. Sí, verdad. El resultado de una cadena increíblemente frágil de pequeños eventos, de microcontingencias, como las llama David Spiegelharter. Un término muy gráfico. Y precisamente hoy vamos a sumergirnos en algunas ideas clave de su libro The Art of Uncertainty. Vamos a explorarlo un poco en profundidad. Me parece un plan estupendo. Nuestra misión, digamos, es explorar juntos qué es realmente la incertidumbre, cómo intentamos, ponerle números, a veces con más o menos éxito. Que no es fácil. Para nada. ¿Y por qué nos fascinan tanto las coincidencias y la suerte, los líos en los que nos metemos al comunicar riesgos? Ese es un tema complicado. Ya ves. ¿Y cómo diablos tomamos decisiones en un mundo que es, por naturaleza, incierto? Usaremos los extractos del libro como guía. ¿Lista para esta exploración? ¡Lista! Empecemos por lo básico, si te parece. Venga. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones te trae ideas bien contadas, fiables y mezcla el rigor humano con la tecnología IA para despertar tu curiosidad. ¿Qué es la incertidumbre? Porque no es algo abstracto flotando por ahí. Es fundamentalmente una relación personal. Ah, mira, interesante. Personal. Sí. Siempre hay un sujeto, ¿no? Una persona, un grupo, un gobierno, alguien que siente esa incertidumbre. Vale. Y la siente sobre un objeto, algo del pasado, del presente, del futuro, o incluso sobre cómo funciona algo. Entiendo. Sujeto, objeto. Y todo esto pasa en un contexto específico, con lo que ya sabemos o creemos saber, tiene una fuente, puede ser la pura variabilidad natural, o que simplemente no sabemos lo suficiente, o que el sistema es demasiado complejo, vamos. O sea, puede venir de muchos sitios. O ansiedad. Claro, no es solo no saber, es sentir que no se sabe. Es una sensación. Y es útil distinguir tipos, ¿verdad? Has mencionado las fuentes, pero hay categorías. Sí, hay una distinción clásica muy útil. Por un lado, la incertidumbre que podríamos llamar aleatoria. La del azar, puro. Eso es, sobre el futuro impredecible. Como lanzar una moneda al aire, hasta que no caiga, pues no hay forma de saber el resultado. Es intrínseca al proceso. Vale, esta es la que solemos pensar. Pero luego está la incertidumbre epistémica. Que suena un poco técnico, pero la idea es sencilla. A ver, es sobre lo que podríamos saber, pero no sabemos ahora, por falta de información. Piensa en una moneda que ya ha caído, pero está tapada. El resultado ya está ahí, fijo, pero nosotros no lo conocemos. Ah, vale. O sea, la información existe, pero no la tenemos. Exacto. Como en la antigua Grecia, cuando consultaban al oráculo de Dodona. No siempre era sobre el futuro. A veces preguntaban cosas como ¿quién ha robado mis pieles de oveja? No me digas. Sí, el robo ya había ocurrido. El ladrón existía. Era incertidumbre epistémica. Faltaba saber quién era. Qué bueno. O sea, no era adivinar el futuro, sino averiguar un hecho pasado oculto. Justo. Y esta distinción importa, ¿eh? La aleatoria nos pide aceptar los límites de nuestro conocimiento sobre el futuro. La epistémica, en cambio, nos empuja a buscar la información que falta. Y supongo que las vivimos de forma distinta. Curiosamente, hasta preferimos activamente no saber. La ignorancia deliberada, ¿no? Sí. Para no preocuparnos. Sí, el ojos que no ven. Por eso es tan importante la humildad intelectual. Reconocer lo que no sabemos. Me encanta la frase de Richard Feynman. Soy lo bastante listo para saber que soy tonto. Es buenísima. Reconocer los límites. Es el primer paso. Y lo contrario a esa humildad, claro, es negar la incertidumbre. A veces con consecuencias terribles. Sí. Recuerdo el caso del ministro británico durante la crisis de las vacas locas. ¿Te acuerdas? Sí, perfectamente. John Gummer. Eso. Para intentar calmar a la gente que había pánico, se hizo una foto comiendo una hamburguesa con su hija, como diciendo, ¿veis? Esto es seguro. Un gesto muy visual, muy político. Pero en ese momento había una incertidumbre científica real y enorme sobre si la enfermedad podía saltar a humanos. Luego, trágicamente, se confirmó que sí. Fue terrible. Y ese caso ilustra muy bien la tensión entre el riesgo como sentimiento, esa reacción visceral, casi de pánico o de negación, y el riesgo como análisis, el intento más frío, más racional de evaluarlo. Exacto. Y nuestra percepción se dispara con cosas que nos dan pavor, incontrolables, fatales, como un accidente de avión, o que son desconocidas, nuevas, invisibles, que no entendemos, como la radiación o un virus nuevo. Totalmente. El factor miedo y el factor misterio.
Vale, pero si queremos ir más allá de la pura sensación, necesitamos un lenguaje para hablar de la incertidumbre de forma más precisa. Y ese lenguaje es la probabilidad. La probabilidad. Es curioso que, como concepto formal, tardáramos tanto en desarrollarlo, ¿no? Sí, es verdad. Quizás porque antes, se pensaba más en dioses o destinos que controlaban el azar. O simplemente faltaban herramientas matemáticas, sistemas numéricos adecuados. Claro, el cero o los decimales. Exacto. Fue gente como Gerolamo Cardano en el Renacimiento, un tipo bastante jugador, por cierto, Ajá. analizando juegos de dados, quien empezó a formalizarla. La idea básica de la probabilidad clásica, la de la escuela, contar cuántos resultados favorables hay entre todos los posibles, asumiendo que todos son igual de probables. La famosa regla de Laplace. Casos favorables entre casos posibles. Pero ojo, aquí está la clave, y esto es fundamental. Cualquier cálculo de probabilidad se basa siempre en supuestos. Siempre hay letra pequeña. Mucha. Para los dados de Cardano asumimos que son perfectos, que no están cargados, que el lanzamiento es justo. Si esos supuestos fallan, el cálculo no vale. Claro. Si el dado está trucado, adiós cálculo. Y hay varias formas de entender qué es realmente la probabilidad. No hay un acuerdo único. Ah, sí. Yo pensaba que era algo matemático y punto. Bueno, la matemática está ahí, pero la interpretación filosófica varía. La más intuitiva quizás sea la frecuentista. La probabilidad es la frecuencia con la que algo ocurre si repites el experimento muchísimas veces. Infinitas, idealmente. ¿Como la proporción de caras al lanzar una moneda muchas veces? Eso. Pero claro, ¿qué pasa con eventos únicos? La probabilidad de que gane mi equipo mañana. No puedo repetir mañana infinitas veces. Buen punto. Ahí entra la interpretación subjetiva o personal. Ve la probabilidad como un grado de creencia razonable de una persona. ¿Cuánto estarías dispuesto a apostar a que ocurre algo? O sea, es mi confianza expresada en número. Exacto. Y lo interesante, que demostró gente como De Finetti, es que aunque partamos de creencias subjetivas, si somos coherentes en cómo las actualizamos con nueva información, usando la regla de Bayes, por ejemplo, nuestras probabilidades subjetivas se comportarán a la larga de manera muy parecida a si existieran probabilidades objetivas. Actuamos como si existieran. Vale, eso es potente. Pero entonces viene el problema de cómo comunicar esas probabilidades, ¿no? Sobre todo con palabras. Buf, sí. El lenguaje natural es un campo de minas para la incertidumbre. ¿Qué significa probable? ¿O posible? ¿O likely en inglés, que se usa tantísimo? Pues no sé. Probable suena a más del 50%. Quizás 70%. Pues ahí está. Haces una encuesta y la gente interpreta likely como cualquier cosa entre un 25% y un 90% de probabilidad. Un rango enorme. Es súper ambiguo. Madre mía, qué dispersión. Por eso ha habido intentos de estandarizar esto. El IPCC, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, por ejemplo, tiene una escala muy famosa que asocia palabras very likely, likely, etc. a rangos numéricos de probabilidad. ¿Algo es algo? Sí, pero incluso así, distintas organizaciones, distintas agencias de inteligencia, por ejemplo, pueden usar la misma palabra con significados numéricos diferentes. Un lío. Y la ambigüedad puede ser fatal en decisiones importantes. Totalmente. Se cuenta que en la planificación de la invasión de Bahía de Cochinos, en Cuba, un informe calificó las posibilidades de éxito como bastante buenas. Fairly good. ¿Y eso qué era? ¿Un 60%? ¿Un 30%? Nadie lo sabía, nunca se le puso un número. Quizás si hubieran dicho creemos que hay un 10% de probabilidad de éxito, la decisión de Kennedy habría sido otra. El posible. O el famoso 50-50 de Obama sobre si Bin Laden estaba o no en aquel complejo de Abbottabad. Sí, lo recuerdo. Era una estimación real basada en la inteligencia disponible. Un 50% literal. ¿O era una forma elegante de decir no tenemos ni la más remota idea? Puede que sí, puede que no. Buena pregunta. Probablemente lo segundo. Probablemente. Es una forma de expresar incertidumbre profunda sin pillarse los dedos. Vale, cambiemos un poco de tercio. Hablemos ahora de algo que nos fascina a todos, las coincidencias y la suerte. Esas conexiones inesperadas que nos dejan, boquiabiertos. Sí, tienen un poder de atracción enorme. ¿A quién no le ha pasado?
encontrar un vínculo sorprendente con un desconocido en un tren, cruzarte con alguien que conoces en el lugar más remoto del planeta. El libro cuenta el caso de un tal Mick Preston en los Pirineos. Ese, que se encuentra con un amigo al que justo le iba a escribir una postal en ese momento. Es increíble. O que reaparezca un objeto que dabas por perdido hace años en el sitio más tonto. Sí. Y luego están casos ya extremos, casi de récord Guinness, como el de los señores Holmtruds de Whitby, en Inglaterra. Cuéntalo. Pues resulta que ambos, marido y mujer, nacieron el mismo día, el 19 de septiembre. Bueno, eso ya es casualidad. Espera. Se casaron también un 19 de septiembre. Venga ya. Y lo más fuerte, murieron ambos también un 19 de septiembre, con años de diferencia, claro. Pero bueno, eso ya parece cosa del destino, ¿no? ¿Cómo explicas eso? Pues la matemática tiene algo que decir. A ver, sorpréndeme. Se llama la ley de los números verdaderamente grandes, que básicamente viene a decir, si tienes suficientes oportunidades, si pasan suficientes cosas en el mundo con tantísima gente durante tantísimo tiempo, hasta las cosas más improbables, las más raras, acaban ocurriendo por puro azar. Alguien tenía que ser los Holmtruds. O sea, que con miles de millones de personas viviendo y muriendo, no es tan imposible que a una pareja le coincidan esas 3 fechas. Exacto. Miramos el caso individual y nos parece milagroso, pero no vemos el denominador enorme de posibilidades. Es como el problema del cumpleaños. Ah, sí, ese es un clásico. En un grupo de solo 23 personas, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 2 compartan cumpleaños? La intuición dice que bajísima. Claro, 23 entre 365 días. Pues es más del 50%. Nos sorprende porque pensamos en nuestro cumpleaños comparado con los demás. Pero no consideramos todas las parejas posibles entre ellos, que son muchísimas más. Es verdad. Son 2.322 parejas, unas 253. Ahí está. Otro ejemplo curioso que menciona el libro es el de las llaves del vestuario. Llaves del vestuario. Imagina un equipo de fútbol, N jugadores. El árbitro recoge las N llaves de sus taquillas, las mezcla y las devuelve al azar, una a cada jugador. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno reciba su propia llave correcta? Pues ni idea. Dependerá de cuántos jugadores sean, ¿no? ¿De N? Pues, sorprendentemente, casi no depende de N, si N es mayor que 5 o 6. La probabilidad se estabiliza muy rápido alrededor del 63%. Da casi igual que sean 10, 20 o 100 jugadores. ¿En serio? ¿Por qué? Porque el número esperado de aciertos, jugadores que reciben su propia llave, es siempre 1, independientemente de N. Y usando una aproximación matemática, la de Poisson, la probabilidad de que ninguno acierte es aproximadamente 1e, donde e es el número de Euler 2,718, que es un 37%. Así que la probabilidad de que al menos uno acierte es 1 menos 0,37 igual a 0,63, un 63%. Qué curioso. O sea que lo más probable es que alguien sí reciba su llave. Las matemáticas del azar son antiintuitivas a veces. Totalmente. Y hablando de suerte aparente y cosas antiintuitivas, está el famoso caso del ilusionista Derren Brown. Ah, sí, el de la moneda que comentábamos antes. Salió en televisión lanzando una moneda y ¡pam! 10 caras seguidas. Parecía un milagro de la suerte, ¿no? Control mental o algo así. La gente flipó, claro. Pero luego confesó el truco. Le llevó 9 horas de grabación continua. Estuvo lanzando la moneda sin parar hasta que por fin salió la secuencia de 10 caras. O sea, que no fue magia, fue perseverancia. Y edición. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿tuvo suerte o mala suerte al tardar tanto? 9 horas son muchos lanzamientos. A ver, pensemos. La probabilidad de 10 caras seguidas es 1 medio elevado a 10, que es 1 entre 1024. Vale. De media, usando la distribución geométrica, esperarías necesitar unos 1024 intentos para conseguir la primera secuencia de 10 caras. ¿Y el cuántos hizo en 9 horas? El libro calcula que unos 1600, más o menos. O sea, tardó bastante más que la media esperada. Entonces, fue mala suerte. Bueno, fue un poco desafortunado. Resulta que, aunque la media sea 1024, hay bastante variabilidad. Calculan que había como un 20-25% de probabilidad de necesitar 1600 intentos o más. No es rarísimo tardar tanto. O sea que no tuvo una suerte espectacular al conseguirlo, sino que más bien tuvo que insistir más de lo normal. Exacto.
Lo espectacular fue la edición televisiva, claro, que solo mostró el éxito. Ya veo. Entonces, ¿qué es la suerte al final? Si no es magia ni destino. Una buena definición que da Spiegelhalter podría ser la operación del azar tomada personalmente. Me gusta. Tomada personalmente. Son esos eventos que están fuera de nuestro control, pero que nos afectan, para bien o para mal, y los sentimos como algo que nos pasa. Vale. Y podemos pensar en distintos tipos, ¿no? Sí, los filósofos distinguen varios. La suerte constitutiva, donde y cuando naces, tus talentos innatos, cosas con las que partes y no eliges. La lotería genética y social, digamos. Algo así. Luego, la suerte circunstancial, encontrarte dinero en la calle, que te caiga una maceta, mala suerte, un encuentro fortuito. Los eventos puntuales, Exacto. la suerte resultante. Las consecuencias imprevistas y acciones que ya tenían un elemento de azar. Por ejemplo, conduces un poco bebido, tienes un accidente leve. Otro día haces lo mismo, no pasa nada. El resultado es distinto por azar. Ya. Y la suerte epistémica. Acertar en una creencia por pura chiripa sin buenas razones. Crees que va a llover sin mirar el cielo ni el pronóstico, y llueve. Tuviste suerte, pero no sabías nada. Eso es. El caso de Stephen Evans, el niño que sobrevivió a un accidente aéreo que mencionan. Sí, un caso muy dramático. Es un ejemplo complejo. Tuvo suerte circunstancial por el asiento donde iba, en la cola, que fue la parte que menos sufrió. Pero también suerte resultante, porque la experiencia, aunque horrible, y la indemnización posterior le cambiaron la vida para bien según cuenta él. Una mezcla agridulce de suertes. Qué complicado. O piensa en la NASA y las primeras misiones del transbordador espacial. ¿Qué pasó ahí? Análisis posteriores, después del desastre del Challenger, mostraron que el riesgo real de fallo catastrófico en cada misión era mucho mayor de lo que la NASA estimaba al principio. Quizás 1 en 100 en lugar de 1 en 100.000. Madre mía. Simplemente tuvieron mucha suerte en esas primeras misiones. Podría haber habido un desastre mucho antes. La suerte les sonrió, hasta que dejó de hacerlo. Es tremendo pensar en eso. Y es interesante también cómo interactúan la suerte y la habilidad, por ejemplo, en los deportes. Sí, en las ligas de fútbol, por ejemplo. Uno tiende a pensar que la clasificación final refleja puramente la calidad de los equipos, la habilidad de los jugadores, la táctica. Claro, el mejor equipo gana la liga. Bueno, sí y no. Los análisis estadísticos sugieren que una parte enorme de la diferencia de puntos final entre los equipos, quizás entre un 40% y un 50%, se debe simplemente al azar acumulado de los resultados de partidos individuales. La mitad casi. Sí, un rebote afortunado aquí, un error arbitral allá, un día tonto del portero. A lo largo de 38 jornadas, eso suma y resta muchos puntos que no dependen estrictamente de la calidad media del equipo. O sea que el campeón necesita ser bueno, pero también tener bastante suerte. Exacto. La suerte juega un papel mucho más grande en el éxito y el fracaso de lo que nos gusta admitir. No solo en el fútbol, sino en la vida en general. Entendido. Ahora bien, la ciencia intenta ir más allá de la suerte y cuantificar la incertidumbre de forma más rigurosa, ¿no? Claro, ese es uno de sus objetivos principales. Usamos errores de medición, los famosos intervalos de confianza, los valores P en los contrastes de hipótesis. Intentamos ponerle números a cuánto no sabemos. El margen de error de las encuestas, por ejemplo. Exacto. Pero hay un pequeño problema, o un gran problema, según se mire. ¿Cuál? Que todos estos cálculos, todos estos números tan precisos, dependen críticamente de los supuestos del modelo estadístico que estamos usando. Volvemos a los supuestos. Siempre volvemos a ellos. Y como dice el famoso dicho del estadístico George Box, todos los modelos son erróneos, pero algunos son útiles. Me encanta esa frase. Es muy realista. Lo es. Un ejemplo histórico curioso es cómo han ido cambiando las mediciones de constantes físicas fundamentales, como la velocidad de la luz. ¿También ahí hay incertidumbre? Yo pensaba que eso era fijo. El valor real se supone fijo, pero nuestra medición tiene incertidumbre. Si miras las estimaciones que se publicaban hace décadas, con sus márgenes de error, resulta que muchas veces las estimaciones más precisas que vinieron después cayeron fuera de esos márgenes de error iniciales. ¿En serio? O sea que los científicos de la época eran demasiado optimistas sobre su precisión. Parece que sí. Subestimaban las posibles fuentes de error sistemático en sus experimentos. No es fácil calibrar bien la propia incertidumbre. Ya veo.
Un ejemplo más moderno que trata el libro es el ensayo clínico Recovery. Sí, fue importantísimo durante la pandemia de COVID-19. Demostró que un corticoide barato y conocido, la dexametasona, reducía significativamente la mortalidad en pacientes graves hospitalizados. Un resultado clave que salvó muchas vidas. Y los resultados se comunicaron, como es habitual, con reducciones del riesgo relativo, del riesgo absoluto y con los famosos intervalos de confianza del 95%. El estándar en investigación médica. Pero, ¿qué significa realmente ese intervalo de confianza del 95%? Porque la gente lo interpreta mal a menudo, ¿no? Muchísimo. La interpretación técnica, la frecuentista, es un poco liosa. Dice algo así como: si repitiéramos este mismo estudio muchísimas veces en condiciones idénticas, el 95% de los intervalos de confianza que calcularíamos contendrían el verdadero valor del efecto que desconocemos. Un poco trabalenguas. No dice nada sobre este intervalo concreto que hemos calculado. Exacto. No significa que haya un 95% de probabilidad de que nuestro intervalo particular contenga la verdad. Es una afirmación sobre el procedimiento a largo plazo. Qué sutil. Y además, todo eso depende de que los supuestos del ensayo, que la aleatorización funcionó bien, que los datos son fiables, que no hay sesgos, sean correctos. Por supuesto, siempre los supuestos. ¿Hay alguna forma alternativa de expresar esta incertidumbre que sea más intuitiva? Sí, la hay. Es la inferencia bayesiana, que mencionamos antes al hablar de probabilidad subjetiva. Ah, cierto. ¿Cómo funciona aquí? Pues la idea central es muy natural. Combinan lo que ya creías saber antes de ver los datos del ensayo, tu conocimiento previo o distribución a priori sobre el efecto del tratamiento. Vale, lo que pensabas antes. Con la información que te dan los nuevos datos del ensayo, la verosimilitud. Y el resultado es una creencia actualizada, la distribución a posteriori. ¿Y esa actualización cómo se expresa? Lo bueno es que esta creencia actualizada, la posteriori, es directamente una distribución de probabilidad sobre el parámetro que te interesa. Por ejemplo, sobre cuánto reduce la mortalidad la dexametasona. Ah, entonces sí puedes decir cosas como... Puedes decir cosas como: basándonos en los datos de este ensayo y nuestro conocimiento previo, que podemos definir de varias maneras, hay una probabilidad del 99,9% de que la dexametasona reduzca la mortalidad en este tipo de pacientes. Eso suena mucho más directo y útil para tomar decisiones. Lo es. Te da una probabilidad directa sobre la hipótesis de interés, no sobre un procedimiento repetido imaginario. El libro muestra gráficos de estas distribuciones posteriores para la dexametasona y son muy elocuentes. Entiendo. Pero a veces me imagino, incluso con un análisis bayesiano, los números solos no cuentan toda la historia, ¿no? Puede haber dudas sobre el propio análisis. Exacto. A veces necesitamos expresar también cuánta confianza tenemos en el análisis global, no solo en el resultado numérico. Hay que considerar la calidad de los datos, la solidez de los supuestos que hemos tenido que hacer. ¿Algún ejemplo? Sí. El libro menciona la investigación sobre el escándalo de la sangre contaminada con VIH y hepatitis C en el Reino Unido en los años 70 y 80. Un tema muy sensible. Mucho. Los expertos intentaron estimar cuánta gente pudo ser infectada a través de transfusiones o productos sanguíneos. Dieron cifras, claro, con intervalos de incertidumbre muy amplios porque había muchos datos que faltaban. ¿Normal? Pero además de los números, añadieron explícitamente una calificación cualitativa. Dijeron que tenían confianza moderada en sus estimaciones. ¿Por qué? Porque para llegar a esas cifras tuvieron que hacer muchos supuestos sobre tasas de infección pasadas, sobre cuánta gente recibió sangre, etc. Querían dejar claro que el análisis tenía sus limitaciones. Es una forma de añadir una capa de humildad sobre el propio número. Exacto. El IPCC también lo hace y los servicios de inteligencia combinan la probabilidad numérica con una evaluación cualitativa de la confianza en la evidencia y el análisis subyacente. Tiene sentido. Y esto nos lleva directamente a cómo comunicar toda esta incertidumbre de forma fiable al público o a quienes toman decisiones. Un reto enorme. Hay principios clave que Spiegel-Halter y otros expertos en comunicación de riesgos han promovido mucho. ¿Cuáles serían? Importante. El objetivo debe ser informar, no persuadir. Hay que presentar la información de la forma más neutra y objetiva posible. No intentar vender una conclusión. Exacto. Segundo, hay que ser equilibrado. Mostrar los pros y los contras. Lo que se sabe
Y lo que no se sabe, las distintas perspectivas si las hay. Evitar el sesgo de confirmación. Tercero, ser explícito sobre la incertidumbre. No esconderla. Usar números si es posible, pero también palabras calibradas, como las del IPCC, y gráficos adecuados. Vale, ¿qué más? Cuarto, muy importante, reconocer las limitaciones de la evidencia y de los análisis. Ser honesto sobre los supuestos hechos y las posibles debilidades. La humildad de nuevo. Y quinto, algo que a veces se olvida, anticipar cómo podría la gente malinterpretar la información y tratar de evitarlo activamente. Pensar en los errores comunes de interpretación. Eso requiere empatía con la audiencia. Totalmente. Y has mencionado números, palabras, gráficos. La forma de presentar los números es absolutamente crucial. ¿Verdad? Fundamental. No es lo mismo hablar de riesgo relativo que de riesgo absoluto. Es un error clásico. Sí, el ejemplo que ponías de ver mucha televisión y el riesgo de embolia pulmonar. Ese es buenísimo. Un estudio dijo que ver mucha televisión multiplicaba por 2.5 el riesgo de sufrir una embolia pulmonar. Un riesgo relativo de 2.5. Suena aterrador, ¿verdad? Hombre, 2.5 veces más riesgo asusta. Pero cuando mirabas el riesgo absoluto, la probabilidad real de que te pasara eso por ver la tele era minúsculo. Alguien calculó, un poco de broma pero para ilustrarlo, que tendrías que ver más de 5 horas diarias de tele durante 19.000 años para que fuera probable que sufrieras una embolia fatal por culpa directa de la tele. Increíble. El riesgo relativo sin el absoluto puede ser muy engañoso. Muchísimo. Por eso a veces es útil usar unidades como el micromort. Micromort. Sí, es una unidad de riesgo que representa una probabilidad de morir de 1 entre 1.000.000. Ayuda a comparar riesgos muy diferentes en una escala común. Viajar X kilómetros en coche tiene tantos micromorts, hacer puenting tiene tantos otros. Pone las cosas en perspectiva. Interesante unidad. Y luego está el encuadre, ¿no? ¿Cómo presentas la misma información? Clave. Decir que un tratamiento tiene un 98% de supervivencia suena mucho mejor que decir que tiene un 2% de mortalidad, aunque sea exactamente la misma información. El marco positivo es más persuasivo. Nos afecta psicológicamente. Mucho. Y las visualizaciones también son súper importantes. Hay gráficos específicos, como los diagramas de abanico, fan charts, que usa el Banco de Inglaterra para sus previsiones, o los conos de incertidumbre para trayectorias de huracanes, que intentan mostrar visualmente el rango de futuros posibles, no solo una estimación puntual. ¿Vale? Entonces hemos hablado de qué es la incertidumbre, cómo medirla, comunicarla. Pero al final tenemos que tomar decisiones con ella. ¿Cómo lo hacemos? La gran pregunta. La teoría económica clásica, la de la elección racional, diría que deberíamos, calcular el valor esperado o la utilidad esperada de cada opción posible, multiplicando la probabilidad de cada resultado por su valor y elegir la opción que maximice ese valor esperado. Suena lógico, muy matemático. Suena lógico, pero sabemos de sobra que los humanos no funcionamos así. La psicología experimental ha demostrado una y otra vez que nos desviamos sistemáticamente de ese modelo racional. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, tenemos aversión al riesgo cuando se trata de ganar algo. Preferimos una ganancia segura pequeña a una posible ganancia grande con riesgo, pero nos volvemos buscadores de riesgo para evitar una pérdida. Preferimos arriesgarnos a una pérdida grande a aceptar una pérdida segura pequeña. Curioso. Lo contrario según sea ganancia o pérdida. Exacto. Y nos influye enormemente cómo se nos presenta la información, lo que decíamos del efecto marco. Y odiamos la ambigüedad. La ambigüedad. Sí. Preferimos apostar por algo con probabilidades conocidas, aunque sean malas, que por algo donde las probabilidades son desconocidas o vagas. Es la famosa paradoja de Ellsberg. ¿Cómo era esa? Imagina 2 urnas. La urna A tiene 50 bolas rojas y 50 negras. Lo sabes seguro. La urna B tiene 100 bolas, pero no sabes cuántas son rojas y cuántas negras. Te ofrecen apostar a sacar una bola roja. ¿De qué urna prefieres sacar la bola? Hombre, yo creo que de la A que sea que atenerme, 50%. Exacto. La mayoría de la gente prefiere la urna A, aunque la probabilidad esperada de sacar roja en la B también es del 50%, si no tienes información en contra. Evitamos la ambigüedad sobre la propia probabilidad. Tenemos aversión a la ambigüedad,
Vale, o sea que el modelo racional puro no describe bien nuestro comportamiento real. No mucho, la verdad. Entonces, en la vida real, en la práctica, ¿qué estrategias usamos para decidir bajo incertidumbre? Pues usamos varias, a menudo de forma más heurística o simplificada. A veces intentamos un análisis más completo, tipo coste-beneficio o coste-efectividad. Como lo del NICE en Reino Unido que mencionaste. Exacto. El NICE, Institute National for Health and Excellence, decide qué tratamientos financiar en el sistema público basándose en cuánto cuestan por cada año de vida ajustado por calidad, CALI, que generan. Ponen un umbral y deciden. Es una forma pragmática de asignar recursos limitados. Entiendo. ¿Qué más? Otras veces usamos marcos de tolerabilidad del riesgo. La Autoridad de Salud y Seguridad Británica, HSE, por ejemplo, clasifica los riesgos laborales o industriales en 3 zonas. Intolerables, hay que eliminarlos o reducirlos sí o sí. Tolerables, si se reducen tanto como sea razonablemente practicable, el famoso principio ALRP. O ampliamente aceptables, no requieren más acción. ¿Una especie de semáforo del riesgo? Algo así. Y a veces, sobre todo cuando nos enfrentamos a posibles daños muy graves, irreversibles y con mucha incertidumbre científica, aplicamos el principio de precaución. ¿Qué implica exactamente? Implica tomar medidas protectoras antes de tener una prueba científica definitiva del daño. Si hay sospechas fundadas de que algo puede ser muy perjudicial, aunque no estemos 100% seguros, actuamos para prevenirlo. Mejor prevenir que curar. Suena sensato, pero supongo que tiene sus críticas. Sí, a veces se le critica por ser demasiado conservador, por poder frenar la innovación o por basarse en miedos más que en ciencia sólida. Hay un debate ahí. ¿Ya? Un ejemplo fascinante de aplicación extrema de la precaución son los llamados factores de incertidumbre, UF, que se usan en toxicología para regular sustancias químicas. Factores de incertidumbre. Sí, imagina que quieren estimar cuál es el nivel seguro de exposición para humanos a una sustancia como la acrilamida, eso que se forma cuando quemamos demasiado la tostada o las patatas fritas. Vale, ¿qué hacen? Hacen experimentos con animales, ratones o ratas, y encuentran la dosis más alta que no les produce efectos adversos observables. Pero claro, los humanos no somos ratones gigantes. Evidentemente. Entonces, para extrapolar esa dosis segura de animales a humanos, la dividen por un factor de seguridad, típicamente 10, para tener en cuenta las diferencias entre especies. Y luego la vuelven a dividir por otro factor de 10 para tener en cuenta la variabilidad entre los propios humanos. Algunos podemos ser más sensibles que otros. O sea, dividen por 100 en total. Como mínimo. A veces, si los datos son peores o hay más incertidumbres, dividen por 1000 o hasta por 10.000. Madre mía. ¿Y eso qué implica? Pues que el nivel de exposición que se considera seguro o tolerable para humanos acaba siendo bajísimo, muy cauto. Por eso te dicen no comas tostadas quemadas. Aunque la evidencia de que esas cantidades minúsculas causen cáncer directamente en humanos sea bastante débil o inexistente. Es precaución llevada al extremo para gestionar la incertidumbre acumulada en toda la cadena de extrapolación. Entendido. ¿Es una forma de blindarse ante lo desconocido? Exacto. Y cuando la incertidumbre es realmente profunda, cuando ni siquiera podemos ponerle números fiables a los riesgos, cuando nos enfrentamos a los famosos unknown unknowns, las incógnitas desconocidas de Donald Rumsfeld. Sí. Quizás la mejor estrategia no sea intentar la predicción perfecta, que es imposible, sino construir resiliencia. Diseñar sistemas, sociedades, enfoques que funcionen razonablemente bien bajo una amplia gama de futuros posibles, incluso los inesperados. Ser robustos frente a la sorpresa. Resiliencia en lugar de predicción. Me parece una idea muy potente para cerrar esta parte. Madre mía, qué viaje hemos hecho, ¿eh? Hemos empezado viendo que la incertidumbre es algo muy personal, una relación. Sí, con nuestro conocimiento y nuestras emociones. Hemos tanteado el poder y también las trampas del lenguaje de la probabilidad, cómo intentamos ponerle números. Y los supuestos que siempre hay detrás. Hemos visto cómo la suerte y las coincidencias son, en realidad, parte inevitable del juego, gracias a las leyes de los grandes números, aunque nos fascinen. El azar está por todas partes. Honesta y clara. Un reto constante. Y hemos acabado viendo que tomar decisiones bajo incertidumbre es mucho más complejo y humano que una simple fórmula matemática. Entran en juego la psicología, los valores, la tolerancia al riesgo. Y las estrategias prácticas que usamos para navegarla. Exacto. Ha sido una exploración muy completa, creo.
Sí, hemos tocado muchos palos del arte de la incertidumbre. Y para dejar quizás una última idea flotando en el aire, algo para que la gente le dé vueltas. Venga, dispara. Si aceptamos todo esto, si aceptamos que nuestras herramientas para medir y entender la incertidumbre, nuestros modelos, nuestras probabilidades, son imperfectas, a menudo cargadas de subjetividad en sus supuestos, No hemos visto claramente. y que el mundo real nos enfrenta a incertidumbres profundas, a cosas que ni siquiera sabemos que no sabemos, los unknown unknowns. Sí, ¿Cómo deberíamos entonces calibrar nuestra necesidad de certeza antes de actuar? Sobre todo cuando nos enfrentamos a retos gigantescos y a muy largo plazo, como puede ser el cambio climático o el desarrollo futuro de la inteligencia artificial. retos donde la incertidumbre es enorme. Enorme y compleja. ¿Cuánta incertidumbre estamos realmente dispuestos a aceptar para tomar decisiones que van a marcar nuestro futuro de forma decisiva? ¿Esperamos a tener una certeza que quizá nunca llegue? Es una pregunta difícil. Mucho. ¿O es que la propia búsqueda de una certeza absoluta es quizá una ilusión peligrosa? Una quimera que, irónicamente, nos puede impedir actuar a tiempo, cuando más lo necesitamos, precisamente por miedo a equivocarnos en un mundo incierto. Cuadernos de conversaciones.